Amigos, muy buenas noches. Un poco tarde, pero bueno, aquí estamos con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor. Hola, ¿cómo están todos? Y pues vamos a dar comienzo para recuperar un poco de tiempo. Vamos a empezar con las preguntas que nos han mandado y que no habíamos respondido. Ahorita, a ver si nos haces favor. Claro que sí. Dice José, en el capítulo de junio 9, 1899, Jesús le hace ver las ofensas que recibe. Se dice, ¿cuánta pena daba a Jesús la pérdida de las almas? Mucho más la de un niño recién nacido que querían matar sin administrarle el santo bautismo. Pero yo creía que los no bautizados también se podían y se pueden salvar. Y ahí se da a entender que no. ¿Me lo podría aclarar? Ahí se da a entender que no. Se da a entender. No, o sea, lo que Jesús está diciendo es que le da dolor, pena, el hecho de alguien que quiere eliminar a un niño, ¿no? Podríamos ponerlo como un infanticidio, como un aborto. Pero ese es el dolor que siente. No siento que esté hablando de perdición del niño, ¿no? Sabemos que todo mundo tiene una oportunidad en el momento de morir, y esa oportunidad es lo que Jesús llama la última espía, o el momento de la pesca, y es que Jesús se presenta, rodea al alma de amor, le enseña lo que él ha hecho, le enseña lo que la voluntad humana ha hecho, y luego le pregunta si quiere o no quiere con él. Si quiere con él, en ese momento, o sea, se le toma como un bautizo de deseo, o incluso como un bautizo de sangre, de martirio, porque un niño que es asesinado, pues es un mártir, ¿no? O sea, así que no está hablando de perdición del alma del niño. Dice Cintia, ¿podría explicar cómo rezar el Padre Nuestro? Quiero rezarlo como un día lo escuché con ustedes, pero no recuerdo en qué video fue. Gracias. Pues el Padre Nuestro se reza tal y como lo reza la Iglesia, aunque en ocasiones, o sea, nos aclaramos que este Padre Nuestro fue modificado, porque el Padre Nuestro, diríamos original, no decía ofensas, sino decía deudas. No decía no nos dejes caer en la tentación, sino decía no nos induzcas a la tentación. Y decía no líbranos del mal, sino líbranos del maligno. Esa era como la secuencia, ¿no? Y nada más, o sea, pero en realidad sigue siendo el Padre Nuestro el que se reza normalmente. Ahora, esto es simple como conocimiento, pero en la actualidad la Iglesia lo reza de la manera actual y nosotros debemos seguir lo que la Iglesia nos pone. Uh-huh. Dice Cintia aquí también, la confesión limpia el alma y ayuda a vivir y a entender la divina voluntad, es lo que he entendido. ¿Voy bien o me regreso? Va bien. Luego dice Betty Rivero, buenas noches, pregunto, ¿soñar con el enemigo con tentaciones quiere decir algo cuando estamos queriendo vivir en la divina voluntad? No, es algo que no le podría contestar. Podría ser simplemente ¿cómo diríamos? Un sueño provocado por la lucha interior que está teniendo para reprimir un poquito este tipo de situaciones. Podría ser provocada por el enemigo, pues quizá, no le puedo decir que sí, ni que no. Así que olvídelo, simplemente vamos a tener en cuenta lo que nosotros tenemos control. Y nosotros tenemos control sobre nuestra vida consciente, sobre nuestra vida inconsciente, o sea, lo que recibimos en el sueño, pues no tenemos esa posibilidad, ¿no? Simplemente no preocuparnos, que no nos motive cierta intranquilidad y sobre todo no seguirlos,
porque luego al despertar podemos seguir con ese pensamiento, ¿no? Y entonces sí ya se convertiría en culpa. Sí. Dice Roberto, ¿serían tan amables de decirme en qué programa puedo ver el tema de rehacer los actos en la divina voluntad? No lo encuentro con ese título. A ver si alguien lo localiza. Si lo localizamos ahorita, vamos a poner a todo nuestro staff a buscar y en un momento le contestamos. Dice de Chile, ¿qué se sabe del proceso de Luisa en la Santa Sede? Pues prácticamente sigue en lo mismo, o sea, está ahí, no sabemos cuál sea la causa por la que esté aparentemente detenido. Sabemos que Luisa, o sea, ahorita es sierva de Dios. Sabemos que los escritos ya se fueron analizados, todo dio positivo, o sea, no hay nada en contra. Pero hay algo que necesitamos entender. Primero necesita ser declarada, ay Dios mío, venerable. O sea, primero necesita ser declarada venerable y una vez que sea esto, entonces pasa a formar parte de una lista de espera para ser beatificada. Así que es lo más que le podría decir. Marta está diciendo que en el programa de actos de la criatura, en la Divina Voluntad, con Cecilia, o sea, en el mundo católico, la pregunta que hacía Roberto. Entonces... Dice fecha 15 de noviembre de 2017 y sería en Mundo Católico. Eso sería en la página de mundocatólico.tv en YouTube. Y ahí cuando entre busca Divina Voluntad y buscar esta fecha, ¿no? Sí. Gracias a Marta. Dice Leticia, doctor, tengo una hija de 21 años, es muy grosera conmigo, antes la regañaba, pero ahora sé que es Jesús que me quiere purificar y le agradezco y me reconozco merecedora de esa pena. Le ofrezco mi pena. No continúa la pregunta, ¿no? Para darle honor y alabanza y reparación por las ofensas a que le hacen las criaturas. Y mi pregunta es, ¿cómo queda mi hija? ¿Obtendrá algún castigo? Yo creo que aquí necesitamos entender algo. Vivir en la divina voluntad no es dejar de lado nuestros deberes de Estado. Y nuestros deberes de Estado es corregir a los hijos, no importa la edad que tengan. Si en un momento dado un hijo le falta el respeto, usted debería de llamar la atención sobre eso y corregirlo. O sea, no puede permitir que ella siga en esta actitud. No se trata de entablar un conflicto, ¿no? De un pleito, pero sí de poner un límite. Creo que eso es totalmente necesario. De todas maneras, lo que hace de ofrecer ese sufrimiento, porque es un sufrimiento, o sea, está muy bien, ofrézcalo, o sea, únase a Jesús, a todo lo que Jesús recibe, las ofensas, las agresiones, en fin. Pero no se le olvide el cumplir ese deber de Estado, porque es necesario para su hija. Si usted no lo hace, bueno, pues yo digo que estaría contribuyendo a seguir malformando en la personalidad de ella. Una pregunta pues parecida a la que ya hicieron hace un ratito. Dice de Chile, ¿podría explicar el bautismo desde la Divina Voluntad, por favor? ¿Y qué sucede con los no bautizados, como los bebés abortados, o los otros credos como hindúes, musulmanes, etcétera? Bueno, esta es una pregunta muy extensa y muy difícil de contestar, pero desde la Divina Voluntad, o sea, con lo que Jesús nos ha dado a conocer, Él dice que en el momento de la muerte, un instante antes de morir,
Él se presenta al alma y la rodea de amor, la rodea de amor, le explica, como dije hace un momento, todo lo que Dios ha hecho, le explica, le hace conocer todo lo que la voluntad humana ha hecho de mal, y luego todo lo que Él tuvo que hacer para redimir a estas almas, a toda la humanidad. Después de eso, y de estar rodeado de amor y todo, entonces le pregunta si quiere con Él o no. Si el alma dice que sí, entonces en ese momento ya se le toma como un bautismo de deseo, o sea que aunque no esté bautizado, pero se le toma como un bautismo de deseo. Sabemos que hay 3 tipos de bautismo: el sacramental, el de deseo y el de sangre, o sea, el martirio. En este caso sería como el de deseo. Luisa nos dice en una de las lecturas en el libro de Cielo que ella, fundida en la divina voluntad, pone la intención como si quisiera que todos los niños fueran bautizados, todos los seres humanos. Y entonces Jesús le dice, mira, como tú uniste este deseo tuyo a mi voluntad, y mi voluntad es inmensa e infinita, ya está hecho. Lo único que falta es que que cada criatura quiera recibirlo. Entonces podríamos poner que quizá esto que estamos poniendo como bautismo de deseo se una a esta intención de Luisa hecha en la divina voluntad y se le aplique al alma ese punto, ¿no? de estar en ese momento, estar recibiendo un bautismo aunque no sea sacramental. Jesús vino a redimir a todos, no importa el credo religioso que tengamos. O sea, el punto es que si alguien nace, por ejemplo, en un país en donde su religión no es cristiana y adoran o siguen a otros dioses, no por el hecho de seguir a esos dioses, y sobre todo si lo siguen con puntual, o sea, son fieles a lo que su religión les dice, les manda, ahí están corriendo atributos divinos, que son la fidelidad, o sea, el estar siempre unidos a ese Dios, haciéndolo todo por Él, y eso se les va a tomar en cuenta, aunque esté equivocado. O sea, una fe equivocada, no por voluntad propia, o sea, de querer rechazar a Jesús, sino porque no conocen, no por maldad, sino porque es simplemente ahí nacieron, esto es lo que siguen, eso Dios lo toma en cuenta. Entonces la salvación va a ser siempre a través de Cristo, sí, porque tienen que decir sí en un momento dado. Creo que es lo que podríamos decir. Dice María, doctor, mi pregunta es, yo no soy mucho de rezar el rosario, de vez en cuando lo hago, estoy tratando de vivir en la divina voluntad. ¿Tendría que rezarlo más seguido? El rosario es una oración que la Virgen nos ha dejado y que la Iglesia recomienda, y que es una oración excelente porque es en donde se reconocen todos los méritos de María, se le da todo el honor a María, en fin, es una oración, no sé si decir la palabra, muy poderosa. En la oración no hay oración poderosa o no poderosa, pero bueno, pero es una oración que le agrada a la Virgen. ¿Habría que rezarlo diario? De acuerdo, o sea, no hay ningún problema y hasta es recomendable. Ahora, en la divina voluntad, Jesús nos va a hacer un pequeño cambio, porque nos dice, reza como rezo yo. Y esto le voy a pedir que consulte un programa, porque ya es muy extenso como para decirlo ahorita, y ahorita le decimos en qué programa está lo de la oración, para que quede lo más claro que se pueda, ¿sí? El título creo que es la oración en Diálogos Divinos. En Diálogos Divinos, pero para que
a ver si podemos localizar el número para que usted pueda ya ir directo a oírlo. Dice, de Chile dice, la participación en movimiento se hace difícil para quienes queremos vivir la divina voluntad. No continuará esa pregunta. No entiendo la pregunta, o sea, la participación en movimientos, no sé qué. En movimientos de la iglesia, bueno, pues a lo mejor movimientos que no son de la divina voluntad. Quizá, o sea, como grupos o algún tipo de espiritualidad que siga. Yo creo que en términos generales, o sea, no hay tanto problema. El problema es el siguiente. Cuando se participa de un grupo, entonces la vida de la persona se centra en esa espiritualidad. Por lo tanto, esa espiritualidad se convierte en ese centro de vida. La divina voluntad quiere exclusividad en nosotros, quiere que no haya nada de humano, que no haya nada de voluntad humana, que no haya nada de virtudes, sino que sea nada más ella. Entonces habría un choque entre estas dos, no se podría dividir, porque la espiritualidad se lleva a cabo a partir de voluntad humana. Y Jesús no quiere combinación de voluntad humana con voluntad divina. Eso sería lo único. Pero si usted quiere seguir en estos movimientos, pero no tomándolos como centro de vida en usted, sino tomando a la divina voluntad, no habría ningún problema, ¿no? Para quien preguntaba de la oración, en el programa de Diálogos Divinos, en el número 28 y creo que en el 94, ahí se habla de oración. Entonces 28 y 94. De Diálogos Divinos. Dice Romano, buenas noches, disculpe, cuando una persona tiene ira y lucha cada día contra eso, pero termina cayendo, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, la recomendación que Jesús hace es muy sencilla. O sea, si nosotros luchamos contra un vicio, contra una forma de ser, contra un temperamento que tengamos, pues lo podemos hacer desde el punto de vista de la voluntad humana, o sea, a través de las virtudes, del refrenar este carácter, esta forma de reaccionar. Pero siempre será un trabajo muy arduo, muy arduo, y un trabajo que tenemos que tener toda la atención puesta en eso, porque cualquier cosita que pase, cualquier suceso nos va a mover y nos va a poner en el punto de regresar a ese estilo de respuesta. Jesús nos dice que en la divina voluntad, o sea, nuestra única atención, nuestra única finalidad debe ser estar atentos a vivir, a darle vida a su voluntad en todos nuestros actos. Y que como este vivir en la divina voluntad es un intercambio de temperamento, entonces Él nos va a ir dando, en la medida que nos vamos disponiendo, nos va a ir dando su temperamento. Y su temperamento son sus atributos. Y la divina voluntad, que es la que estaría actuando en nosotros, usaría esos temperamentos en las situaciones que fuera necesario. Y entonces el cambio se estaría haciendo casi en forma automática, pero siempre con decisión nuestra. No sé si se acuerdan a esos cuadros donde está el niño con un diablito en un oído y un ángel en el otro. Cada uno le está susurrando lo que debe hacer y la criatura es la que debe decidir. En ese momento, lo que pase cuando usted sienta ira, el diablito le va a estar sugiriendo seguir con ese camino
y el ángel o la divina voluntad le va a estar sugiriendo el camino contrario. De una forma natural, no sin esa pelea interior, sino simplemente hacia dónde me voy. En ese momento debemos de tener la seguridad de que lo que decidamos es decisión nuestra, es libremente, y si decido unirme a la divina voluntad, es una decisión total y absolutamente libre, pero que no interfiere con la vida de la divina voluntad en mí. Si lo hago al revés, si le doy vida al diablito, bueno, entonces sigo en mi voluntad y la divina voluntad no me hace fuerza, ¿no? Dice Alejandro, ¿no es peligroso un enfriamiento espiritual dejando las virtudes mientras lo hacemos desde la divina voluntad? Perdón. Dice, ¿no es peligroso un enfriamiento espiritual dejando las virtudes mientras lo hacemos desde la divina voluntad? No, yo pienso que aquí hay una mala interpretación. O sea, se está pensando que cuando decimos que no hay que estar atentos a la virtud, se dice hay que vivir como sea. No. Porque aquí lo que Jesús nos pide es el sacrificio continuo de atención. Y esa atención es a darle vida a la divina voluntad en mis actos. La divina voluntad contiene todo. Contiene toda la santidad humana, de ella sale la santidad humana que le participa a la criatura. Por lo tanto, en el momento en el que la criatura vive unida a esta divina voluntad, todas las virtudes están en ella. No se trata de vivir sin virtudes, se trata de no poner mi atención ni mi esfuerzo por lograr actuar en virtudes, sino poner mi atención en actuar en divina voluntad. No entiendo esa pregunta de Alejandro, se la leo. Dice, hola doctor, hablo por mí, pero es que muchos comparten conmigo, llevando toda una vida con esto, o mejor, sin esto, de la divina voluntad. ¿Sería posible un poco más de ejemplos obvios para entender? ¿Con esto o sin esto? Me imagino con esto de la divina voluntad. A ver, otra vez. Dice, hablo por mí, pero es que muchos comparten conmigo, llevando toda una vida con esto, o mejor, sin esto de divina voluntad. ¿Sería posible un poco más de ejemplos obvios para entender? A lo mejor sí. Yo le pediría que nos volviera a hacer la pregunta, porque en realidad no la entiendo en plenitud, ¿no? ¿Sí es tan amable? Dice Gabriela, en el libro 17-16 habla de los efectos de la adoración, y Dios dice que ve aletear en el acto de la criatura la potencia, sabiduría, el amor recíproco de las tres divinas personas. El Génesis dice que el Espíritu de Dios aleteaba en las aguas. Esas aguas son el mar de la divina voluntad, y se referiría esa parte al acto único de Dios. Y sigue, ¿no? Pero es otra cosa. Bueno, aquí es vamos a recordar que la adoración, dice Jesús, que el modelo de la verdadera adoración está en la Santísima Trinidad, y que es en la igualdad de obras. O sea, cuando una criatura entra en la divina voluntad, y la divina voluntad es la contenedora de todas las obras de Dios, en ese momento la criatura posee en sí las obras de Dios como si en realidad hubieran sido hechas por ella.
Es lo mismo que en la Trinidad, o sea, el Padre es el Creador, pero el Hijo y el Espíritu Santo concurren. El Hijo es el Redentor, pero no está solo, el Padre y el Espíritu Santo concurren con Él. Y siendo una sola voluntad, el Espíritu Santo también concurre en las obras del Padre y del Hijo. Así que esa es, según nos dice Jesús, la verdadera adoración. Cuando una criatura entra en la divina voluntad, esa divina voluntad que contiene las obras de Dios, pone en igualdad a la criatura y entonces se da la verdadera adoración. Por lo tanto, esto que nos habla de los efectos de la adoración y que Dios dice que ve aletear en el acto de la criatura a la potencia, sabiduría, el amor recíproco de las tres divinas personas, lo que está diciendo es que tiene los actos de las tres divinas personas. Creo que por ahí estaría ya solucionado el problema. En cuanto a que el Génesis dice que el Espíritu de Dios aleteaba en las aguas, esas aguas son el mar de la divina voluntad. Aquí vámonos con calma porque no tenemos muchos elementos en Luisa. En Luisa nos habla de, el Génesis nos habla de que lo primero dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y todo era un caos, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre todo esto, ¿sí? Después de eso, Dios dice, hágase la luz, fiat lux, y la luz se hizo. ¿De qué luz habla? No es de la luz material, no es la luz que nosotros conocemos de los astros, porque los astros vienen creados en el cuarto día. Por lo tanto, no podríamos aplicar el concepto de luz, de esa luz que Dios pone en el fiat lux, no lo podemos aplicar a la luz material. En los escritos de Luisa nos dice que la luz prestó la materia para la creación. Es lo único que le podría contestar. Aparte dice que sobre ese caos en donde estaba aleteaba el Espíritu Santo, dice que Dios dijo fiat, o sea, hágase, y todas las cosas, en italiano es rotolaron, ¿no? O sea, rodaron sobre sí mismas para ir organizando toda la creación. Es lo que le puedo contestar porque es lo que está en los escritos de Luisa, no sé más. Dice Gabriela, María tenía la ciencia infusa y conocía el plan de salvación. No sabía que era la madre. ¿Por qué cree usted, dice en los evangelios, no conozco varón, si todas las profecías apuntaban a una virgen? ¿Por qué dice que no conoce varón? Porque le están diciendo que va a ser madre, y la palabra conocer en ese tiempo se refería a conocer en la intimidad, en un acto de tipo sexual. Entonces, pero ella se refiere a que al final dice, si todas las profecías apuntaban a una virgen. Por eso, o sea, el arcángel llega y le dice, vas a ser madre. Entonces ella le dice, ¿y esto cómo es posible si yo no conozco varón? ¿María conocía todo? Sí. O sea, eso no nos queda ya la duda, porque en los escritos de Luisa, o sea, está perfectamente explicado. Y yo creo que desde nuestra religión debemos entender que María es inmaculada. La palabra inmaculada, ya viéndola en el contexto general tanto de la revelación pública, la Biblia, como de esta revelación en Luisa, estamos hablando no tanto de exenta de mancha. O sea, es exenta de mancha, sí, pero ese no es el fondo de esto, porque la mancha original lo que ocasionó fue la pérdida
de los dones que Dios le había dotado a la criatura, dones preternaturales y sobrenaturales. Dentro de los dones sobrenaturales estaba la vida divina y la voluntad divina, y con ellos todo lo que eso conlleva. Sabiduría infusa, o sea, la inmortalidad, en fin, todo lo que era, pertenencia de estos dones. En el momento en que la Virgen tiene esta ciencia infusa, ella sabe todo. Ahora, cuando llega el arcángel y le dice esto, ¿qué es lo que la Virgen contesta? Dice, bueno, si ella hubiera hecho uso de su sabiduría, y esto por favor que se entienda, y para entenderlo necesitamos leer bien, Luisa, para poderlo entender. Hubiera hecho un alarde de su sabiduría. Hubiera hecho un alarde y entendido que eso que iba a responder iba a ser para toda la familia humana. Por lo tanto, esa familia humana donde Jesús nos dijo que no estábamos preparados para todo lo que tenía todavía que decirnos. Entonces María no tenía esa libertad, vamos a decirlo de esta manera, de poder dar a conocer lo que Dios no quería que se conociera todavía. Eso es lo mismo que pasa cuando se pierde el niño. O sea, cuando se pierde el niño, ella hubiera hecho alarde ante José si ella no hubiera participado de la angustia y del temor de José. Pero para poderlo dar a la humanidad, se pone en esos términos en la revelación pública. Entonces tenemos que entender que es una María que se pone a nuestro nivel y sobre todo en el punto hasta donde Dios quiere que se revele. Aquella sentencia de Jesús de todavía tengo mucho que decirlo, pero ahorita no pueden con ello, incluye esta parte. Incluye aquello que les dijo a sus apóstoles cuando está hablando de que Él es el pan de la vida y que se lo tienen que comer. Incluye aquello que les dice, si esto los escandaliza, ¿qué sería si les dijera en dónde se encontraba el Hijo del Hombre antes de venir? Eso es lo que nos está dando a conocer a través de los escritos de Luisa. Entonces yo no creo que haya mucho problema con eso, ¿no? Sí, nada más completo ahí la pregunta. Como dice que ya todos sabían, entonces dice, ¿será para dejar constancia de su virginidad en los evangelios? Pues es más o menos lo que estamos diciendo ahorita, o sea, dejar ese campo abierto, sobre todo a la explicación que le da el ángel, para que todo el mundo sepa el origen de esa humanidad de Jesús. Dice Silvia, en el transcurrir del tiempo vemos cómo la materia se deteriora hasta deja de existir, por ejemplo los dinosaurios, pero el tiempo es, digámoslo así, casi una ilusión, porque todo es presente en el acto eterno de Dios. ¿Cómo queda la materia ahí en ese acto eterno? ¿Existe o no existe? Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo queda la materia en cuanto a los cuerpos humanos ya glorificados, como el de Jesús, que en los evangelios vemos que incluso pudo comer, el de María y luego los nuestros, siendo que, según yo lo entiendo, la materia necesita un espacio para existir, un lugar para estar, pero creo comprender que el cielo, más que un lugar, es un estado. Bueno, son muchas cosas. Sí. Y nos vamos a meter en problemas porque hay muchas personas que nada más están buscando minucias para hacer comentarios un poquito discordantes. Jesús nos dice que cualquier obra toma las características de la voluntad con la que fueron realizadas. La creación es una obra que es realizada por la divina voluntad.
Y la divina voluntad pues es inmensa, es infinita, es eterna, no, o sea, no muere jamás, no tiene un fin. Por lo tanto, las obras de la divina voluntad, si lo que Jesús nos dice en los escritos es realidad, todas las obras de Él son eternas, bueno, no eternas, sino inmortales, vamos a decirlo así, no van a tener un fin, y son infinitas, en fin. Van a pervivir, van a perdurar esas obras, aún a pesar de que en el tiempo ya se extinguieron, como serían los dinosaurios. ¿Qué quiere que le diga? Si le digo sí, malo. Si le digo no, malo. Entonces mejor le digo no sé. O sea, bueno, para acabar pronto, porque hay que cuidar las palabras. ¿Qué más está? Perdón. Lo del cuerpo glorificado. Que Jesús podía comer. Así es. El cuerpo, o sea, nuestro cuerpo va a ser rehecho nuevamente. En el momento de la resurrección de los muertos, o sea, nuestro cuerpo va a tener otra vez vida. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. O sea, no tengo la menor idea. ¿Será la misma materia? Yo creo que no. O sea, porque esta materia ya pasó a formar parte de otra materia. Así, o sea, lo que se va desintegrando, lo que se va desintegrando, lo toman otros seres para vivir y formar su vida. Pero ¿cuál es el problema? Para Dios, Dios es el creador de la vida. Entonces, para Dios no es problema rehacer un cuerpo. ¿Sí? ¿De qué manera? Digo, no lo sé. ¿Será la misma materia? ¿La tomará de los gusanitos que se nos comieron? No lo sé. Pero sí, lo que sé es que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, o sea que está libre ya de las leyes naturales, igual que el cuerpo de Jesús cuando resucita. Ya no estaba atado a las leyes naturales, desaparecía, se aparecía en varios lugares al mismo tiempo, y junto con esto tenía las propiedades del cuerpo normal, comía, lo podían tocar. Él mismo dice, no soy un fantasma, ven, tócame, mete tu dedo aquí en mis llagas. O sea, es un cuerpo idéntico. No sé si con la misma materia, eso no lo sé, pero que está exento de las leyes físicas. Come, Jesús comió siendo glorificado, nosotros podremos, lo más probable es que podamos comer, no como necesidad para mantenernos, porque ya estaremos exentos de las leyes naturales, pero podremos comer para disfrutar de todo lo que Dios ha puesto de amor y de dones en los alimentos y poderlo conocer, porque si no, no lo podría conocer. Igual que ahorita yo no puedo conocer a qué sabe una naranja si no es que me como una naranja. Y para saber lo que Dios puso en la naranja, el sabor que Dios puso en la naranja, pues me la necesito comer. De la misma manera, todos los dones que Dios ha puesto en todo el universo, necesito experimentarlo para poderlo conocer. De Chile dice, en el libro de la Pasión se indica que por cada palabra leída se salvará un alma. Aquí en este programa se dice que es un alma del purgatorio. Creo que podría haber un error en esto, ya que un alma que está en el purgatorio ya está salvada. Me parece que Jesús, al prometer que se salvará un alma, se refiere a almas que aún viven aquí en la tierra, es decir, almas enviadoras. ¿Se puede aclarar este punto, por favor? Sí, perdón, pero yo creo que el equivocado es usted, porque jamás se ha dicho eso. Jamás, lo que se ha dicho es que por cada palabra, y siempre y cuando estas horas de la pasión se haga con las mismas intenciones con las que las hizo Jesús, Él nos dará un alma. Hemos hablado de que esa alma es un alma salvada. Incluso hay una lectura, y que lo hemos mencionado en varias ocasiones, en donde Jesús dice que si alguien se salva,
será única y exclusivamente por los actos hechos en la divina voluntad. Así que jamás dijimos que fuera un alma salida del purgatorio. Ahora, lo que sí hemos dicho es que el mejor sufragio que le podemos hacer a las almas del purgatorio es llevarles todos los sufrimientos de Jesús, compartirles todos nuestros actos hechos en la divina voluntad, compartir las Eucaristías físico, sino es ese amor que los llama como centro a Dios, pero que no pueden presentarse ante Él porque todavía están muy, ¿cómo diríamos? Yo no diría manchadas, sino están carentes de amor hacia Dios. Y llevarle la sangre, las llagas de Jesús a toda la familia humana, a los enfermos, a los moribundos, a los pecadores, a los que están a punto de pecar, a los buenos que están siendo asediados, a las almas del purgatorio, a aquellos que están a punto de condenarse. Incluso se lo lleva al cielo, a los ángeles, a los santos, a la Virgen y a ella misma. Eso sí, pero de que el hacerlas saque un alma del purgatorio, y eso es a lo que se refiere Jesús, eso no lo hemos dicho jamás. Dice Juan Pablo, cuando uno llega a caer en un acto malo y se confiesa y cumple la penitencia, pero trata uno de vivir en divina voluntad, a veces sigo sintiendo culpa. En ese sentir, ¿se aparta uno de divina voluntad o por qué ese mal sentir? Eso es un ataque del enemigo. Le dice Jesús a Luisa, y esto es al principio en el libro 1, dentro de las primeras indicaciones que le da, es el olvido de las culpas. Porque dice que el recordar la culpa nos vuelve a sumergir en esa culpa y nos vuelve a ensuciar en esa culpa. Y aparte es un desconfiar del perdón que Él nos otorgó, si es que ese pecado fue confesado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Olvidarlo, igual que Jesús. Jesús no perdona nada más como nosotros. Nosotros perdonamos, pero difícilmente olvidamos, porque siempre estamos recordando. Entonces, el perdón verdadero es, no existió aquella ofensa, no existió aquella culpa. Y Jesús se lo dice a Luisa, busca en mi interior a ver si encuentras la menor sombra de tus culpas. Ya fueron perdonadas, ya, se acabó, no existen más. Entonces, lo único en lo que debes pensar, en vez de estar pensando en tus culpas anteriores y el dolor de tu pecado anterior y confesado, el dolor de tu pecado anterior y confesado, no el no confesado. Lo único que debes pensar y a lo que te debes enfocar es a amarnos, tú y yo. Deja todo lo demás. Dice Romano, ¿cómo amar a Dios si uno no sabe amar y no siente amor hacia los demás? ¿Cómo se hace esto en divina voluntad? El amor es un acto, no es un sentimiento. El amor es un acto, es un darse totalmente, y entonces es muy sencillo el poder amar, es acto. Si fuera sentimiento, nosotros no tenemos capacidad, no tenemos posibilidad de manejar los sentimientos. Y si alguien es frío, alguien es, muy, ¿cómo diríamos? Bueno, frío. No tiene esa motivación para sentir, para enternecerse, sería imposible poder amar. No, el amor es un darse. Ahora, ese darse es darse a Jesús. Y entonces Jesús lo que nos dice es, vuélcate en mi voluntad. Eso sí lo puedo hacer, porque es un acto de mi voluntad de decir, quiero fundirme en tu voluntad. Y ahí encontrarás a Dios. Y encontrarás a toda la familia humana, y encontrarás todo lo que Dios contiene. Y Dios es un amor infinito. Y en ese momento me vas a amar con mi amor, y yo voy a sentir que me estás amando con amor divino. ¿Qué es eso? El amor de la entrega total a Dios con lo suyo.
Por lo tanto, estaremos en condiciones, no importa cuál sea mi temperamento, de amar a Dios, pero con su amor divino y con el acto de entrega mía. No necesito esa efusión, esa emotividad. Leti se dice, en el volumen 1, Jesús le dice a Luisa que las criaturas deben desaparecer y Luisa dice que ella tenía que hacerle un bien para la persona que le había ocasionado un mal. ¿O estoy mal? Bueno, es que falta ahí, dice, para la persona que le había ocasionado. Me imagino que un mal. O un bien. O sea, en realidad lo que Jesús le dice a Luisa es que cada vez que alguien le haga un daño, ella lo vea como enviado por él a través de ese prójimo y que se lo envía para darle participación en sus sufrimientos, para darle algo más de esa semejanza con él en los sufrimientos y que lo debe tomar como que es mandado por él para su bien, nunca para su mal. Y por lo tanto debería de quedar agradecida con la persona que se lo hace. De la misma manera con el bien. Si alguien le hace un bien, ella debe pensar que ese bien es dado por Jesús y que ese bien es para mayor crecimiento, mayor semejanza con Jesús. Dice el Romano, cuando los hijos son adultos y viven con uno y son muy groseros y por más que se hable con ellos no entienden qué se puede hacer en divina voluntad. Dios va a trabajar en ellos para su conversión. Bueno, Jesús hace varias promesas dentro de los escritos y dice que al alma que viva en su voluntad, o sea, le va a conceder las más grandes conversiones. Podría ser la de su Hijo, si es que vivimos en la divina voluntad. Pero también nos dice que para el alma que vive en su voluntad, ninguno de los suyos, de los que le pertenecen, se perderá. Esa es una promesa o una promesa un poco menor que la otra, porque cuando menos no se van a perder. ¿Sí? Pero está hablando de salvación. Y la otra sí es una promesa franca en que serán las más grandes conversiones. ¿En quién va a ser la conversión y en quién nada más la salvación? No sé, eso lo decide Dios y la criatura. ¿Por qué la criatura? Porque probablemente vaya en función de la entrega que la criatura haga de sí misma a Dios. Juan Pablo habla de lo mismo, dice, si mi hijo me falta el respeto, puedo tomarlo como un acto de Jesús para mí y esperar a que un día Jesús lo va a cambiar en divina voluntad, o tengo que reprenderlo aun cuando piense que falto a la divina voluntad. ¿Cómo actúo? Bueno, esto ya lo dijimos hace un momento, o sea, dijimos que el hecho de no hacer nada sería estar contribuyendo a que ese hijo o esa hija vayan de mal en peor. Debemos cumplir nuestros deberes de Estado y uno de esos deberes es corregir a los hijos. Ahora, eso no quita el ofrecer todo lo que se está pasando para bien del hijo y para aliviar un poco a Jesús de todo el sufrimiento que el hijo y todos los que son como el hijo le dan. Dice Margarita, nuevamente molestándolo, estoy viendo el programa 6 y me pregunto por qué al final del programa 5 leían que el pecado original en realidad no era un pecado, se le llama así, pero en realidad no lo es porque no era con toda la intención, con el conocimiento de las consecuencias y todo. Entonces mi pregunta es, si no es muy drástico todas las acciones que Dios tomó después de que Adán pecó, o sea, quitarle su amor, quitarle su relación con Él, la unidad con Él, sacarlo del paraíso, hacerlo sufrir y morir, trabajar, todo eso, digo, si esas eran las consecuencias,
A lo mejor Adán necesitaba haberlo conocido para poder haber elegido libremente, conociendo en realidad todo lo que le iba a pasar. Pienso que ahí está en desventaja por no conocer todo eso, y pues en realidad él no quiso desobedecer a Dios. Así, con plena alevosía, pleno conocimiento, simplemente pues sí apartó su mirada de Dios y le hizo caso a Eva, pero me parece un poco desproporcionado toda la consecuencia de eso. Bueno, eso porque lo vemos como un simple comer un fruto. O sea, y como que es demasiado lo que se está ocasionando por comerse un fruto, por hacer una pequeñísima desobediencia. Vayamos a la divina voluntad. O sea, Adán poseía la vida divina y poseía la divina voluntad. Y para que esa vida divina y esa voluntad divina permanecieran en él, nunca debería de haber entrado ni siquiera un acto de voluntad humana en él. La desobediencia, o sea, no importa el grado del acto, lo que importa es el desobedecer. Y el desobedecer, el meter un acto de voluntad humana, que era, Dios se lo había puesto como obediencia. Era lo único que le había pedido por todo lo que le había dado. Adán debería de haber, ¿cómo se llama? De haber correspondido, no cayendo en la tentación. Y aparte, algo sugiere Jesús, porque dice, pobre de Adán, hay que compadecerlo, no tenía experiencia en lo que es el mal, pero debería de haber visto el mal en Eva, porque Eva cuando llega con él ya había desobedecido. Eva cuando llega con él ya había perdido todo lo que Dios le había dado. Por lo tanto, debería de haber visto una diferencia con él, con la Eva anterior y la Eva actual. Nos dice Jesús en los escritos de Luisa que se equivoca todo aquel que piensa que estaban desnudos. Dice que estaban revestidos de luz, de la luz divina. Entonces, lo más probable es que cuando Eva cae, perdió esa luz. Y ahí Adán debería de haber visto que algo sucedió y algo que no iba acorde a lo que habían tenido antes. Aparte de eso, Jesús dice que si Adán hubiera tomado a Eva y la hubiera conducido a él le hubiera curado a Eva y le hubiera quitado de la mente, de la memoria, todas las palabras de Satanás, y todo hubiera seguido bien, igual. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente pasó? Se perdió una vida divina, se le dio muerte a una vida divina en la criatura. O sea, se hizo, voy a decirlo de esta manera, un deicidio en la criatura. No es comerse un fruto, es un deicidio, es un darle muerte a la vida divina en la criatura. Y no solo una y en él, sino en todo el resto de la familia humana, porque ya no podían heredar lo que él tenía al principio como un don, y que si hubiera pasado la prueba no lo hubiera podido heredar. Por lo tanto, fue un acto que se extendió en el tiempo a toda la familia humana, porque de ahí en adelante todo aquel que nazca siendo miembro de la familia humana nacerá en ese pecado original, o sea, sin la presencia de la vida divina y de la voluntad divina. Que la podemos llegar a adquirir ahora que con esta nueva revelación, sí, pero eso no quita el hecho de lo que hizo Adán. Así que no confundamos y pongamos el pecado en un comer un poquito, darle una mordida a una manzana. No, eso es la figura. Lo que está viendo es todo
una muerte a una vida divina ahí en ese acto. Con apretar un botoncito explota una bomba atómica. Así es. Y eso es menos, ¿no? Uh-huh. Dice José Luis, en la cruz murió la humanidad de Jesús y no su divinidad, y su resurrección es también de su humanidad. La divinidad no puede morir. O sea, hemos dicho a veces que en forma alegórica que es un Dios inmortal que tiene que ver la manera de poder llegar a morir, pero llega a morir en su humanidad, no en su divinidad. Dice Romano, en alguna parte de los escritos dice que el alma registra todo lo de las verdades de divina voluntad. ¿Qué significa eso? Que el alma registra. En el alma están escritas las verdades. O sea, ahí es en donde van escritas, ahí es donde se lleva a cabo la decisión de seguirlas o no seguirlas. Dice Romano, se les puede pedir a los santos y ángeles que nos ayuden a vivir en divina voluntad. Jesús nos dice que el único que puede es Él, la Virgen, la misma divina voluntad nos hará de maestros, y lo que entiendo es que también Luisa podrá guiarnos en este camino, porque nadie conoce el mar inmenso de su voluntad. Por lo tanto, no podrá ser guía de nosotros. Dice Margarita, mi pregunta es, si Dios es un acto único, ¿cómo entonces se arrepiente, por ejemplo, de castigar al pueblo de Israel, de descargar su cólera? ¿Cómo entonces puede cambiar de opinión si ya lo estuviera pensando y ya estuviera exterminando a toda la humanidad? Y otra pregunta, no sé si es de lo mismo, ¿cómo si Dios nos ha hecho libres de cualquier manera? Él conoce todo lo que va a suceder, lo que vamos a decidir, cómo nos vamos a morir, cómo siendo así no estamos predestinados a hacer lo que estamos haciendo. Dios lo conoce porque nosotros lo decidimos y lo hicimos. Eso es una de las prerrogativas de Dios, que es lo que lo hace ser Dios, conocer todo y tenerlo todo en un presente eterno. No me pregunte cómo lo sabe, cuál es el mecanismo, no lo sé. Esos son uno de tantos misterios de Dios que probablemente lo podamos llegar a conocer. No me predestina, porque entonces sería un Dios maquiavélico, predestinar a alguien a la condenación, predestinar a alguien a que haga algo de tal manera que no se arrepiente y que se condene. No, eso definitivamente no. Eso de que Él sabe lo que yo voy a decidir el día de mañana con mi libertad, eso sí lo conoce. Él sabe si me voy a salvar o no, sí. Él sabe si voy a vivir en la divina voluntad o no, sí. Pero lo sabe porque yo lo voy a realizar. Debemos entender que nosotros, viviendo en el tiempo, estamos desarrollando lo que en la eternidad ya está hecho. El único ejemplo que tenemos a la mano para medio entender es María. Nuestra madre, en el momento de ser creada su alma, es una alma que es creada inmaculada, pero tuvo que ser redimida, y redimida por los méritos de su futuro hijo. O sea, los méritos de un Jesús que iba a venir después se le aplican a María, que es antes, y se le pone una prueba, que esa prueba es similar a lo que hemos dicho que pasa cuando la persona fallece. Dios le hace presente a María todo lo que Él había hecho, todo lo que la voluntad humana hizo y todo lo que tiene que hacer para redimir a la familia humana. Y entonces María dice, tuve horror de mi voluntad y la dejé atada a los pies del trono de la divinidad. En ese momento la prueba de María está pasada, porque es en la eternidad, pero se tiene que vivir en el tiempo.
¿sí? Entonces María tiene que ir actuando en cada acto de ella, pero ir renunciando a su voluntad humana en favor de la voluntad divina. Y eso es el desarrollo de aquella decisión que llevó en la eternidad. ¿Lo entendemos? Pues más o menos. No es algo que podamos tener muy claro, pero la fe así nos lo dicta. Dice Leticia, el te amo, te adoro, te glorifico y te doy gracias que damos las personas a Jesús. Es la misma oración que el ángel les enseñó a los niños de la aparición de Fátima. Bueno, o sea, en cierta manera estamos repitiendo algo, pero que se hace una realidad, no una intención. Pero sí. Dice Luz, doctor, buenas noches. Mi mamá siempre tuvo hambre y sed de amar a Dios. Me imagino que ya murió. ¿Puede ella recibir la oportunidad de dar su fiat ahora en la eternidad? Ya que si lo hubiera conocido estaría dando su fiat. ¿Cómo podría ayudarla? Ella lo que tiene la oportunidad es de que usted, actuando en la divina voluntad, se ponga en la vida de ella, rehaga los actos de ella, se los entregue a Jesús como actos hechos por usted, pero a favor de ella, en la divina voluntad. Y Jesús le dará a ella una gloria, como diríamos, extra, pero no vida divina, porque no lo hizo ella. Si su mamá tuvo que pasar al purgatorio, los actos de usted, no importa el tiempo en que haya muerto ella, le van a ayudar a ese momento de morir. En la divina voluntad no hay tiempo. Entonces podemos ayudar a bien morir a cualquier persona que haya estado en la antigüedad o a cualquier persona que vaya a estar en el futuro. Son todas las preguntas de adulto. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y perdonen nuevamente el retraso en el inicio. Y aquí los esperamos la próxima semana. Gracias a todos.